Vamos a hablar ahora sobre el monitor multiparámetros, ya que este es un equipo que a veces no, bueno, no nos han enseñado a manejar, esa es la verdad. Porque cuando nosotros ingresamos a las UCIs a trabajar ya, ¿no? De frente vemos al monitor y tratamos de adecuarnos. Y durante muchos años a veces desconocemos ciertas funciones específicas que podemos utilizarlo, ¿no? Para el bien del paciente. Dímelo. Muy bien, Sí, le quito. ya. Entonces, el monitor multiparámetros es un Te equipo habrá escrito hace biomédico. rato, porque yo ya le mandé un mensaje a Kelly. Ah, sí, 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 ya A hablan. ver, ya, es un equipo biomédico que permite detectar, procesar y desplegar en forma continua los parámetros fisiológicos del paciente, signos vitales, ¿ya? Tenemos la información que nos brinda el monitor multiparámetro es información en forma de números, que son estos de acá, miren, números, y en forma de curvas, ¿ya? Entonces, tanto para el monitoreo avanzado, el monitoreo o la información en numérica, la información numérica es bien importante porque vamos a trabajar con parámetros, ¿no? Por ejemplo, la presión arterial media, PAM, en un paciente con shock séptico debemos mantener mayor a 65 milímetros de mercurio. Entonces, esta presión media, ¿quién nos brinda? Aquí. Miren, aquí está, ¿no? Entonces, si el monitor multiparámetros me brinda esta información de la PAM, presión arterial media, la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, entonces los números me sirven acá, me sirven, ¿ya? Me sirve. ¿Por qué me sirve? Porque son, aquí no hay término medio, ¿no? No es será, no será, no. Aquí son números, son exactos. Los números son la ciencia exacta, números. Entonces, es un dato válido numérico. También miren de esta presión que es acá dice no invasiva. Aquí vamos a ver, aquí dice no, no, acá NIB, presión arterial no invasiva. En inglés, ¿no? Pressure, blood, sangre, presión arterial no invasiva. ¿Ya? Sin embargo, hay, el paciente se le puede colocar una línea arterial y nos puede brindar una una onda, perdón, parecida a esto, que no es, ¿ah? ¿Por qué sé que no es? Porque acá dice PLET. Pletismografía es una onda que nos brinda el pulso oxímetro. Eso vamos a ver ahora. Pulso oxímetro, ¿ya? Pero vamos a imaginar que sea una línea arterial, o sea, arteria, ¿no? Entonces, cuando el paciente tiene una línea arterial, o sea, se le mide la presión arterial invasiva, estas ondas correlacionan con la presión. O sea, obviamente que aquí ya no va a ser no invasiva, ¿no? Aquí va a ser arterial nomás. Porque estas ondas provienen de, perdón, estos números provienen de estas ondas, ¿no? De estas ondas de acá. Entonces aquí tienes, por ejemplo, la sistólica y esta es la diastólica, lo más bajo, ¿no? Y la onda dícrota es esta de acá. La sistólica, diastólica, dícrota. Ahora, ¿cuál es la importancia del monitoreo gráfico? O sea, las curvas que me proporciona el ventilador. Es importantísimo porque, miren, vamos a suponer que en este monitoreo de la presión arterial me brinde 90, 60, una PAM de, por ejemplo, 54. Así. Entonces, yo veo que la PAN, la presión arterial media está baja. Entonces, numéricamente me está dando este dato.
Entonces, ¿qué amerita? Pasarle volumen, cloruro de sodio o noradrenalina, tal vez, ¿no? Nora, ¿no? Noradrenalina. Entonces, si amerita iniciar noradrenalina, tengo que ver mis ondas. Tengo que ver mis ondas. Supongamos que la característica de una onda de línea arterial es esta, que está bien, pero ahí en mis ondas, vamos a suponer que está así. Entonces, esta onda de aquí no es de una línea arterial. O sea, es una onda amortiguada. O sea, ¿qué significa? En el trayecto de la línea arterial hay una burbujita, o está obstruida, o está acodada el catéter en algún punto. Por lo tanto, mi característica de una buena onda es así, así. Esta es una buena onda. Entonces yo tengo que saber cuándo es una buena onda y cuándo no. Entonces, si yo tengo esta pan de 54, pero con esta onda, hay un test que se realiza, el test de la onda cuadrada, ¿no? En la línea arterial. O ya tengo que familiarizarme con lo normal, la onda normal, ¿no? La onda normal. Entonces, esta onda de aquí es normal. Entonces, si yo veo esta onda, en este caso de este paciente con PAN 54, no necesito una hora, ¿no? Que tengo que verificar. No tengo que verificar la onda, corregir. Si hay obstrucción, está doblado, reposicionar. Generalmente tú reposicionas y esta presión cambia, pues. 110, 70 y la PAN 69. O sea, no has administrado nada, solamente que has corregido la posición de la mano del paciente, ¿no? Se dan cuenta la importancia de conocer las ondas. Otro aspecto también que se ve bastante en la UCI en relación a estos monitores es, por ejemplo, cuando la saturación de la hemoglobina em, te brinda, por ejemplo, 88%, dice. Entonces cualquiera, el médico que está pasando, uy, licenciada, está desaturando, entonces, pero tú estás viendo que no, ¿no? O sea, que no, hace un rato estaba bien. ¿Qué pasa? Que el dedo tal vez se ha movido del paciente, está como que el pulsioxímetro está colocado solamente captando una pequeña porción del dedo, algo puede pasar. Te fijas las ondas y las ondas están así, que no es, o sea, esto no es la característica de la onda, ¿no? Así no es del pulsioxímetro, no es una onda. El pulsioxímetro, la onda de pulsioximetría es esta de acá. Es parecida a la de la línea arterial, por eso se llama ondas de pletismografía, que ahora vamos a ver. O sea, si tiene esta característica y mi paciente está desaturando con una buena onda, ahí sí intervenimos. Por ejemplo, una buena onda, saturando 88%, con una buena onda es fiable. Pero si está 88% con una onda así, ¿no? Así como que se mueve, ¿no? Entonces, no, pues, no es una característica que correlaciona. Tú acomodas bien el dedo y el paciente está con 98, sí. Y la onda es así. Es parecida a la línea arterial. Por eso se llama onda de pletismografía. Ya volumen. Es parecida a a la línea arterial. Tan parecidas si ustedes comparen, por ejemplo, una onda de línea arterial con su onda de pletismografía, parecida. Por eso es que se utiliza a veces esta onda de pletismografía para monitoreo hemodinámico. ¿Ya? Para monitoreo hemodinámico. Muy bien. Monitor multiparámetros, ¿no? El monitor multiparámetros se basa en la adquisición de datos a través de biosensores y sensores mecánicos. ¿Ya? Biosensores, por ejemplo, tenemos el pulsioxímetro, es un biosensor. ¿Por qué biosensor? Porque
Ahora lo vamos a ver detalladamente porque capta la hemoglobina, la saturación de la hemoglobina con sensores de luz, luz roja y luz infrarroja. En cambio, un sensor mecánico es, por ejemplo, el transductor de presión de línea arterial. ¿Por qué? Porque el transductor de línea arterial requiere, o sea, es un sensor biológico, sí, o sea, que está midiendo pues una variable biológica, que es la presión arterial, pero es mecánico porque la presión de la sangre comprime, hace presión sobre un diafragma de plástico que está en el transductor. Y resultado de esa compresión es algo mecánico, traduce en una curva y en número, que es esta de acá, miren, esta de acá, número y curva. O sea, curva y número, ¿no? Entonces esa es la característica. De los cuales el monitor adquiere una señal que procesa internamente, dándole a la señal del biosensor una ganancia. O sea, ¿qué significa ganancia? Amplifica, amplifica. Porque los datos que se recopilan del cuerpo, por ejemplo, en el EKG, son milivoltios. Y generalmente milivoltios, el gráfico sería pues microscópico. Entonces tienen que amplificar esa señal para nosotros poder observarlo. ¿Ya? Ahora hay interferencias también, ruidos, que el monitor trata de filtrar esos datos externos y nos brinda algo limpio, ¿no? Algo limpio. Entonces, estos son los sensores y biosensores, ¿no? Por ejemplo, para el EKG, pulso oximetría, caunometría o caunografía, ¿no? Transductor de presión arterial, etcétera, ¿no? Vamos a hablar del primero, ¿no? Electrocardiografía continua, ¿ya? Electrocardiografía continua. De esto de acá. O sea, tú tienes estos datos en el monitor, vamos a hablar de lo primero, de electrocardiografía continua. Miren, em, el EKG, como ustedes saben, se puede obtener de 12 derivaciones, ¿no? 12 derivaciones, em, que son D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF y las precordiales que es V1, V2, V3, V4, V5, V6, 12 derivaciones. Eso es en un EKG de 12 derivaciones, ¿no? Que colocamos las palas en las extremidades, los chupones, ¿no? Pero en el tórax del paciente solamente se coloca electrodos y no te llega a captar las 12 derivaciones, ¿ya? Porque no tiene todos los electrodos, pero es prácticamente lo mismo, ¿ya? Y es más beneficiosa que el anterior, que el que tomamos de 12 derivaciones, porque el que tomamos con 12 derivaciones toma en un solo momento y es un dato de una hora determinada. En cambio, aquí es continuo. Esa es la ventaja, de forma continua. Es útil para identificar arritmias en tiempo real, las taquiarritmias, bradiarritmias, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos dos tipos de, digamos, dos tipos de formatos, ¿ya? Para colocar en el paciente crítico con monitor multiparámetro. Uno de tres cables y los electrodos se colocan en el brazo, o sea, la guía te dice infraclavicular, aquí, y infraclavicular derecha. Por ejemplo, este es RA, significa right arm, o sea, brazo derecho, ¿no? Right arm, right derecho, arm de brazo. Y este es left arm, brazo izquierdo. Y abajo está left leg, o sea, pierna
pierna izquierda, ¿ya? Pierna izquierda. Entonces son tres electrodos. Hay otros, o sea, monitores. Ahora, primero esto, ¿ya? Los de tres electrodos te muestra tres derivaciones. El D1, D2 y D3, ¿ya? D1, D2, D3. ¿Por qué? Miren, esta es la derivación D1, D2 y esta es la D3, ¿ya? D1, analiza el brazo derecho con brazo izquierdo. D2, brazo derecho con la pierna izquierda. Y D3, brazo izquierdo con la pierna izquierda. Solamente esas tres derivaciones. Y el de 5 cables que nos va a mostrar más derivaciones. O sea, ¿cuáles son los cables? Miren esto de acá. Right arm, left arm, right leg, left leg y un electrodo precordial. El de 5 cables no te muestra las 12 derivaciones, solamente 7, mira. D1, que es esta de acá, ahora vamos a rayar acá. D1 es esta de acá. D2, D3. Y este es el famoso triángulo de Einthoven, ¿no? ABR. ABR es del centro del corazón hacia allá. Este es ABR. Este es el vector ampliado para el lado derecho, right. ABF, que es esta de acá, o sea, del centro hacia acá, es ABF. Foot es de pierna o pie. ABL, del centro para acá, vector ampliado al brazo izquierdo, ABL. Y esta V es un electrodo precordial. Ahora, este electrodo precordial, ¿dónde se coloca? ¿Ustedes se acuerdan la colocación de electrodos de los chupones en LKG de 12 derivaciones? Puedes colocar ese electrodo en cualquiera de los puntos de los chupones, ¿no? De los electrodos que se colocan para identificar las derivaciones precordiales en V1, V2, V3, V4, V5, V6. En V1 se coloca a nivel del cuarto espacio intercostal, lado paraesternal derecho. El V2 se coloca en el lado, en el cuarto espacio intercostal, o sea, por aquí, no aquí en el hueso, no, en el espacio intercostal, cuarto espacio. Uno, dos, tres, sería acá, ¿no? Cuarto espacio. ¿Ya? En el cuarto espacio intercostal V2, paraesternal izquierdo. Luego te vas al V4. El V4 se coloca en el quinto espacio intercostal. Quinto espacio intercostal eh, en la línea media clavicular. Y el V3 se coloca entre V2 y V4, ¿no? Ahí. El V5 se coloca en línea axilar anterior, que sería acá, aquí, ¿no? Línea axilar anterior, el V5. Y el V6 se coloca en línea axilar media, ¿ya? Entonces, entonces, este electrodo precordial, el V, tú puedes colocar en cualquiera de estos, ¿ya? En cualquiera. En V1, V2, depende qué es lo que quieres ver. Como hoy día estamos hablando del monitor multiparámetros, no tenemos más parámetros para ver, entonces vamos a avanzar un poquito más. Miren, yo les voy a dejar un enlace. Yo tengo un canal de YouTube que habla exclusivamente de las 12 derivaciones de todo EKG. Ya al final les voy a dejar el canal y el video. ¿Ya? Muy bien, entonces, cuando tú colocas 5 cables, solamente tienes estas derivaciones. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es qué es los datos o qué datos nos brinda? Frecuencia cardíaca, que es el heart rate, ¿no?
y aquí aquí debajo dice BPM, que son latidos por minuto, ¿no? HR, BPM. Luego que aquí aparece, acá hay un nombre que dice cirugía. ¿Qué significa cirugía? Es el filtro que se está utilizando. Dependiendo de los monitores, te van a presentar unos tres o cuatro filtros. ¿Por qué se pone este filtro cirugía cuando el paciente se está moviendo, ¿no? Esto utilizan en sala de operaciones, por ejemplo, cuando están operando al paciente, hay movimiento de abdomen, etcétera. Están haciendo el corte, pinzas. Entonces, para evitar un movimiento externo de diagnóstico y de monitor. Si tus ondas aquí son alteradas, ¿no? Tienes que buscar cualquier de estos filtros. Puede ayudar. Puede ser cirugía, diagnóstico, monitor. Ayuda bastante. Para ver, ¿no? O sea, para que te brinde un formato de líneas limpias. La I o la uno, este es uno, que es esta de acá, indica la derivación que se muestra. En este caso, la derivación uno. Tú puedes cambiar, ¿no? Dos, de 3, de 4, depende de qué es lo que quieres ver tú. ¿Ya? El x2 significa el tamaño de la onda. Por ejemplo, este es el doble de la onda. O sea, si fuera x1, fuera pequeño, ¿no? Así, por ejemplo. Puedes poner x3, x4, dependiendo si quieres observar la onda P, el complejo QRS, etcétera. ¿Ya? Y esto de acá, 158,35, que es esta de acá, estos números significan el nivel de alarma. Por ejemplo, este paciente tiene taquicardia, 127. Y si tú hubieras puesto el nivel de alarma de 100 y, por ejemplo, 50, estaría sonando constantemente. ¿Por qué? Porque está pasando por encima de 100 la alarma. Entonces aquí hemos configurado en 158. ¿Por qué? Porque como está en 127 y si yo sé la causa, por ejemplo, puede ser fiebre, puede ser acidosis, porque acá viendo las ondas no hay una alteración, una arritmia, ¿no? O sea, es una taquicardia, puede ser taquicardia sinusal, porque tiene onda P, onda P, onda P, onda P, onda P. La distancia entre ondas R y R es la misma, o sea, ese es un ritmo regular. Onda P, ritmo regular. Después de una onda P sigue un complejo QRS, entonces ritmo sinusal. O sea, perdón, taquicardia sinusal. Ahora, para taquicardia sinusal hay varias causas, ¿no? Fiebre, agitación, dolor, fiebre, agitación, dolor, tienes acidosis, hipovolemia, estados de shock inicial, shock compensado, etcétera, ¿no? Entonces, si yo sé la causa, cualquiera de estas causas, yo puedo subir el umbral de alarma, ¿no? Pero si no sé, entonces algo está pasando, entonces tengo que averiguar primero la causa para yo subir el umbral de la alarma. Cuando es mayor a 150 ya estamos hablando de taquiarritmias, ¿no? Taquiarritmias, mayor a 150. Sostenida, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es, o sea, la importancia, la información que te brinda el EKG continuo es bien, ¿no? Es bien importante. Y acá ya hemos prácticamente descrito cada uno de los parámetros que está ahí, ¿no? Incluso acá te da el voltaje, 1 milivoltio. Que es el estándar, ¿no? El estándar de medición de EKG, por si acaso, es la velocidad. Velocidad es 25 milímetros por segundo y la amplitud, estamos hablando de 1 milivoltio, ¿ya? Esto en todo, tengan en cuenta en todo. ¿Por qué? Porque si tú cambias la velocidad, porque se puede cambiar la velocidad, ¿ah? Y puedes poner, por ejemplo, 50 milímetros por segundo, estas ondas van a ser más juntas. Y aparentemente te va a parecer que está pasando, taquicardia, no sé. Pero tienes que confirmar con esto, ¿no? Entonces, si tú quieres, por ejemplo, colocar en un estándar, es 25. La amplitud también puedes agrandar, o sea, puedes poner amplitud
1.5, 0.5, ¿no? Pero la estándar es 1 milivoltio, ¿ya? O sea, se trabaja con los estándares. Miren, ahora, en este monitor multiparámetro tenemos otro aspecto, miren, frecuencia respiratoria, ¿ya? Yo creía, antes, ¿no? Antes de averiguar, antes de saber este tema, pensaba que la frecuencia respiratoria me medía los electrodos que estaban colocados a nivel del diafragma, y no es cierto. Vamos a ver qué electrodos me dan esta, este dato, ¿no? De la frecuencia respiratoria. Ojo, la frecuencia respiratoria que te aparece en el monitor multiparámetros nos brinda los electrodos de EKG. Ojo, hay que tener en cuenta esto, ¿ya? Entonces, miren, se basa en impedanciometría. La impedancia se refiere a resistencia, resistencia, resistencia. Resistencia es un término electrónico, ¿ya? Los resistores. O sea, ¿qué es la resistencia? Es una sustancia, un objeto que disminuye el flujo de electrones. Eso es en electrónica, ¿no? De electrones. El cuerpo también, depende de qué órgano estamos hablando, disminuye el flujo de electrones en el cuerpo. Por ejemplo, el aire. En el cuerpo tenemos hueso, tenemos sangre, tenemos músculo, tenemos grasa, tenemos aire en los pulmones, tenemos tejido fibrótico. Vamos a ver cuáles de ellos ofrecen más resistencia y quiénes ofrecen menos resistencia. Miren, cuando el paciente respira, cuando el paciente respira, el volumen de aire cambia en los pulmones, sí, ¿no? Por ejemplo, cuando tú inspiras, ingresa más aire a los pulmones. Y cuando tú expiras, ingresa o sale menos aire o sale aire, ¿no? Entonces queda menos aire en los pulmones. Entonces ese dato se puede aprovechar para contabilizar la frecuencia respiratoria con impedancia, dice, produciendo cambios en la impedancia entre los electrodos. Este equipo aplica corriente, miren, de alta frecuencia, pues acá vamos a ver, de alta frecuencia por medio de los electrodos del EKG en el cuerpo y mide el cambio de voltaje entre los electrodos para reflejar la impedancia torácica y afectar la monitorización del EKG. Ya, miren. Entonces, los electrodos que determinan la frecuencia respiratoria son brazo derecho con pierna izquierda y brazo derecho con brazo izquierdo. O sea, estamos hablando de D1 y de D2. Yo creía erróneamente que los electrodos que me medían la frecuencia respiratoria eran estos dos, porque yo pensaba que medía, como aquí está el diafragma, entonces yo decía, entonces, ¿quién mide la frecuencia respiratoria? Allá sé, estos dos electrodos. ¿Por qué? Porque estos dos electrodos están cerca al diafragma y cuando el diafragma se contrae, hay una variación del voltaje, ¿no? Del voltaje. Entonces, eso captan estos electrodos y ahí miden esa variación de voltaje, que sería la inspiración y la expiración. Pero eso no es así, ¿ya? Averiguando más, entonces el, la diferencia de voltaje no se trata de diferencia de voltaje, sino diferencia de resistencia. Por ejemplo, miren, entre este electrodo, por eso electrodo RA y LA se recomienda colocar aquí, ¿no? Debajo de la clavícula. Y este electrodo se recomienda colocar debajo de la última costilla, prácticamente en abdomen, ¿ya? No, no encima, debajo de la costilla. No en hueso, debajo de la costilla, ¿ya? Entonces, D1
va a captar, o sea, ¿cómo es esto? De un electrodo con amarillo, vamos, con verde. Mire, desde este electrodo, si yo elijo D1, de aquí por ejemplo, aquí no está. Si yo elijo D1, este electrodo va a mandar una corriente eléctrica, un voltaje, ¿no? Corriente eléctrica aquí al otro lado. Entonces, este electrodo capta. Este es el emisor y este es el receptor. Entonces, cuando está en inspiración, la resistencia va a ser mayor. O sea, ¿por qué? Porque el electrodo no se transporta adecuadamente por el aire. Pero cuando sale el aire, hay más carnecita por donde puede fluir los electrodos, entonces la resistencia baja. Entonces ahí ya en esa diferencia de resistencia, de impedancia, ahí puedes ver la inspiración y la expiración. Por ejemplo, miren, los cambios de impedancia pueden determinarse y mostrarse como una forma de onda de respiración y la frecuencia respiratoria puede contarse a partir de las oscilaciones detectadas. Esto es, mira, ¿ve? Estas son unas ondas que captan la impedancia. Estas son las ondas. Entonces, cuando hay inspiración, cuando se da la inspiración, miren las ondas cómo aumenta la resistencia. Y cuando estás en la expiración, baja, inspiración y expiración. Entonces, ¿qué es lo que cuenta el monitor? Un ciclo, pues, inspiración y expiración, ¿no? Y hasta aquí sería la mitad. Inspiración, expiración. Y el otro es otro. Entonces acá tienes una respiración y dos. Un ciclo ventilatorio, ¿no? Entonces eso cuenta el monitor. Y aquí, por ejemplo, miren, uno y dos. Ya te muestra en ondas ya, ¿no? Lo amplifica. Obviamente que no te va a mostrar estas ondas, sino solamente las grandes nomás. ¿Ya? Entonces, a veces, por ejemplo, este es de uno, right arm, este es de 2 y right arm con left arm es de uno. Entonces, cuando tú, por ejemplo, ves que aquí no capta la frecuencia respiratoria porque hay interferencia, cambia. Si estás en D2, puedes cambiar a D1. Y ahí sí te puede cambiar, ¿no? Porque D1 es esto y D2 es esto. Entonces, esta es la función, el fundamento de cómo capta la frecuencia respiratoria los electrodos. Es importante porque yo muchas veces, o sea, te ayuda, porque ¿cómo se cuenta la frecuencia respiratoria? Tienes que descubrir el tórax del paciente, agarrar tu reloj y hacerte que estás viendo otra cosa, ¿no? Si el paciente está despierto y contar la frecuencia respiratoria, ¿no? Uno, dos, en un minuto, ¿no? Entonces es factible ahí, nos demandaría tiempo, por eso es gran ayuda. ¿Ya? Ya. Listo. Otro aspecto. Pulsioximetría. La pulsioximetría se refiere al a medir la saturación de la hemoglobina de la sangre arterial. ¿Ya? Miren, es método no invasivo, eso es clave, no invasivo, solo se coloca en el dedo, ¿no? Monitorización percutánea de la saturación de la hemoglobina con oxígeno en la sangre arterial y la frecuencia del pulso. Frecuencia del pulso. Ojo, no es frecuencia cardíaca. O sea, HR, ¿no? Heart rate, que la frecuencia cardíaca te brinda el electrocardiograma, el electrocardiógrafo. Heart rate, no, pero el pulso oxímetro te brinda la frecuencia del pulso. ¿Qué es la frecuencia del pulso? ¿Qué es el pulso? El pulso es el latido, es la contracción que nosotros sentimos o la pulsación que nosotros sentimos cuando colocamos nuestros dedos tratando de ocluir una arteria sobre una prominencia ósea. Esa es la definición de pulso, ¿no? Entonces el pulso oxímetro capta
esa frecuencia del pulso y te lo brinda acá, ¿no? Como está en inglés, rate pulse, o sea, frecuencia del pulso, RP. Y la frecuencia del pulso es 127, que generalmente coincide con el heart rate, o sea, con la frecuencia cardíaca, porque deriva, ¿no? De lo mismo, porque la actividad eléctrica tiene su consecuente, que es la actividad mecánica, que sería la contracción cardíaca. Entonces coincide, ¿ya? A veces cuando el EKG no te marca bien por interferencias, el paciente está con fiebre, ya tú estás haciendo medios físicos, ¿no? Pero colocas la frecuencia del pulso, este es un buen dato, ¿no? Es un buen dato. Sin embargo, en pacientes que están con shock, no te puede mostrar, a veces no te muestra este dato, porque está tan débil, ¿no? La pulsación que no capta esto ni la saturación, ¿ya? Entonces, eh, se utilizan los pulsioxímetros que captan el mecanismo de obtener la señal o los datos, se llama espectrofotometría de transmisión. Cuando hablamos espectrofotometría, estamos hablando de luz, medición del espectro de luz. ¿Y cómo se mide el espectro de luz? Se mide mediante luces, ¿no? O sea, se tiene que tener acá, por ejemplo, tiene un LED. ¿Qué es un LED? LED es diodo emisor de luz, ¿ya? LED. Tiene los emisores que tienen luz roja y luz infrarroja. Esa es luz roja y luz infrarroja. Entonces, esa luz roja y aquí por el otro lado tiene un fotodetector. Entonces, va a cambiar, ¿no? Emite, por ejemplo, un haz de luz. Emite los haces de luz, esto capta. Si la hemoglobina está bien saturada, hace su cálculo matemático y te sale un valor, ¿no? 97%, adecuadamente saturada. Pero si no capta la luz, por ejemplo, la hemoglobina está desaturada o parcialmente saturada y tenemos una saturación del 80%, también te va a captar esa señal. O sea, el fotodetector, la luz atraviesa más, con más rapidez o con más libertad porque hay oxígeno que no está, ¿no? En la hemoglobina, entonces pasa más rápido. Es un proceso, bueno, lo importante aquí tenemos que saber que los sensores tienen que colocarse adecuadamente, ¿no? Entre el emisor y el detector para que pueda captar la, la pulsioximetría. Entonces, aquí hay un dato importante también que nos sirve para monitoreo hemodinámico, que se llama pletismografía, o en este caso se llama pletismografía de pulso, que evalúa el volumen. O sea, pletismografía, este prefijo pletis, significa volumen, volumen de sangre en vasos sanguíneos periféricos. Este método se basa en la medición de cambios en la absorción de luz a medida que el pulso pasa a través de los tejidos. Entonces, miren, esta onda, como les dije inicialmente, no hace, bueno, minutos atrás, esta onda de pulso oximetría es parecida a la de línea arterial, porque miren, tiene su presión sistólica, onda dícrota y la presión diastólica. Es parecida, sistólica, dícrota, diastólica. Entonces, esta propiedad de pletismografía mide el volumen, o sea, el área. El área mide esta área. O sea, calcula, ¿no? Y con esa área se puede medir o puedes tú determinar, ¿no? Por ejemplo, si
Está el paciente con vasodilatación, porque miren el volumen grande que está albergando ese vaso, ¿no? El área es mayor a esta área pequeña, ¿sí? Aquí hay menos volumen, menor volumen, y aquí hay mayor volumen. O sea, visualmente se ve, ¿no? O sea, acá mide la amplitud, es la área de esta área, solamente hasta la onda dícrota, por si acaso. Porque esta onda dícrota que representa el cierre de la válvula aórtica, ¿ya? Representa el cierre de la válvula aórtica, esta onda dícrota, ¿ya? Entonces, así es. Entonces, esa propiedad se utiliza para monitoreo hemodinámico y aquí les dejo las características, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, vasoconstricción, la onda es más pequeña. Lo normal es esto, y hay vasodilatación, la onda es más grande. El volumen, ¿no? Es más grande. Entonces es un dato que se puede utilizar, incluso en monitoreo hemodinámico avanzado se utiliza para administrar volumen, ¿ya? Ahora, ¿qué datos nos brinda la pulsioximetría? Miren, aquí dice pletismografía, ¿no? Volumen, o sea, estas curvas de volumen, ondas de pletismografía. Saturación de la hemoglobina con oxígeno en porcentaje, 97%. Este 190 es el nivel de alarma, ¿no? 100, si, bueno, 100 es lo máximo, pues, no, no hay más de 100. 90. Si baja la saturación menos de 90, suena la alarma, ¿ya? Tú puedes modificar este nivel, puedes poner 94, 93. Rate pulse, ¿no? Pre- eh, la frecuencia del pulso. Esto es frecuencia del pulso. Y también aquí se puede colocar el nivel de alarma. En este caso está en 127, entonces está sonando la alarma, ta, 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 porque mayor de 120. Para que no suene, no sea molesto, tú tienes que colocar 130, o sea, mayor a 127, ¿no? Porque si no va a estar sonando. Siempre y cuando tú sepas la causa, ¿ya? Siempre y cuando sepas la causa. Ahora, aquí hay un punto que dice el índice de perfusión, que es esto de acá, el PI, en este caso es 5. Es un valor numérico que refleja la fuerza del pulso arterial en la sonda donde se coloca el sensor de pulso, o sea, la fuerza del pulso, ¿ya? El índice de pulso refleja el tono vasomotor periférico, el tono vasomotor. Un bajo índice de pulso sugiere vasoconstricción periférica o hipovolemia grave. Sí, por ejemplo, acá es 5. Mientras más grande, más mayor es el número, hay una tendencia a la vasodilatación, o sea, la normalidad y hacia la vasodilatación. Mientras menos es el número, vasoconstricción periférica o hipovolemia grave. Incluso cuando esto está en presión del índice de perfusión está en, por ejemplo, 0,5, ya después de esto ya desaparece la onda porque el flujo es menor por shock, ¿no? Generalmente por shock. El paciente está frío. ¿Por qué no te aparecería, por ejemplo, la pulsioximetría? Paciente frío con shock. Entonces hay una disminución de la pulsación a nivel periférico y eso hace que no capte, ¿no? La frecuencia cardíaca. Los pulsos sobre todo, pulso. Algo que tienes que hacer, calienta la mano. Soba la mano, ¿no? Abriga la mano o abriga en general al paciente, dale calor con tu mano, sobre todo en los pacientes chocados, ¿no? Dale calor, fricciona la mano,
calienta, después de un tiempo vas a parecer que aparece el pulso y la saturación, ¿no? Es una estrategia que se puede tomar. Cagnometría. Este es otro dato que te brinda el monitor multiparámetros, ¿eh? Cagnometría, cagnografía, ¿no? Esta cagnografía se refiere al análisis de las ondas, grafía, ¿no? Estas ondas. Y cagnometría se refiere a la medición la medición de la cantidad de CO2 expirado en términos de milímetros de mercurio. Por si acaso, EtCO2 significa end tidal de CO2. O sea, ¿qué significa? El CO2 al final de la expiración, ¿ya? El end tidal. Este EtCO2 es diferente, o sea, tienes que diferenciar dos cosas acá. El EtCO2, que esto es al final de la expiración, ¿no? Al final de la expiración y la presión arterial de CO2, que esta es CO2, es el CO2, vamos a ver, CO2 en la sangre arterial. Al final, o sea, ese es el CO2 al al final de la expiración, ¿ya? Y este CO2 es el CO2 esto lo tomamos en el AGA, pues, ¿no? El AGA. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia es que el del AGA va a ser mayor y este va a ser menor. ¿Cuánto? Más o menos estamos hablando de 5 puntos, 6 puntos, 8 puntos. ¿Ya? O sea, ¿qué significa? Si acá el TCO2, el end-tidal de CO2, o sea, el CO2 expirado, ¿por qué es expirado? Porque este sensor se coloca en el corrugado, en las ramas del paciente, entre el ventilador y el paciente, ¿no? Si aquí está en 85, en la sangre arterial, ¿cuánto será? Menos. O sea, si aquí está en 85, perdón, aquí debe ser mayor. Si aquí está en 85, en la arteria es mayor. Acá estará en 90, 95. Y si hay un problema respiratorio, como este caso, aquí debe estar en 100, depende, ¿no? Miren, lo normal, ¿no? Del CO2, ¿cuánto es? 35 a 45. Pero estamos hablando en milímetros, ¿no? De mercurio estamos hablando en sangre, en el AGA, ¿no? Entonces, el CO2 que mides en el AGA es mayor al EtCO2, ¿no? El end-tidal de CO2. Eso siempre hay que considerar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el cagnógrafo tiene sus partes. Por ejemplo, yo tengo que saber interpretar aquí. Esta parte de acá, que es cero, es la inspiración. Corresponde a inspiración. Y esta parte que ustedes ven es la expiración. ¿Por qué se llama end-tidal de CO2? O sea, al final de la expiración. Expiración, ¿ya? En la inspiración no hay nada. El tema es en la expiración. Porque nosotros expiramos CO2, ¿no? Ya. Entonces aquí, por ejemplo, en la curva, vamos a ver que está el llano, que es el inicio de la expiración. Y aquí la fase 2 ya indica una mezcla de aire de las vías respiratorias y los alvéolos. O sea, el aire está comenzando a salir con un aumento rápido de la concentración de CO2.
La fase 3 muestra una meseta que representa el aire alveolar con una concentración de CO2 constante. Aire alveolar, o sea, el aire que estaba en los alveolos ya está casi finalizando la expiración, ¿ya? Cuando inicia la expiración, sale este aire. O sea, inspiras, expiras, es el inicio de la expiración, sale esta curva. Y cuando la curva se está manteniendo, ¿no? Y hay una meseta, este es el aire alveolar, alveolar, y esta es una mezcla entre el aire de la vía aérea y los alveolos, ¿ya? Y aquí netamente alveolar, ¿no? Y aquí al final netamente alveolar. Y ese pico se mide, ¿ya? Este pico se mide. Este pico se mide. Entonces, ese es el fin de la expiración. Ese es el end tidal, ¿no? Y este pico es este valor de acá. Y la fase 4 es la inspiración. Esta de acá. Lo inspiras. Termina. Y aquí está comenzando la expiración. Ok, inicia la expiración. Ahí, termina, ¿no? Entonces, aquí algo que debemos resaltar es esto de acá. Esta curva de acá no es normal. Esta que están viendo no es normal. La curva normal es cuadrada, así es. Pero aquí, fíjense, hay una achatamiento, ¿no? De la curva, de la esquina. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que algo está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Miren acá. Miren esto. Si yo encuentro esa curva, no, esta es normal. Miren, casi cuadrada. Mientras este ángulo se achate más, significa obstrucción. ¿Ya? Obstrucción. Obstrucción. ¿Y eso qué significa? Significa que para la expiración, para la expiración hay una dificultad, ¿ya? Para la expiración. Este ángulo se llama ángulo alfa, este ángulo. Entonces, ¿cómo yo sé que hay obstrucción? Miren, aquí hay obstrucción y el otro tema es que el 85. Obstrucción en la vía aérea, ¿qué puede haber? Secreciones y lo más común para que te dé este CO2 de 85, ¿qué? Broncoespasmo. ¿En quiénes? Asma, ¿no? Paciente ventilador con broncoespasmo, asma. Muy bien, gracias. Si es que hay alguna pregunta.